La Corte Internacional de Justicia de La Haya determinó este jueves que el río Silala es un curso de agua internacional y que el uso por parte de Chile es razonable. Un fallo que fue valorado por el presidente de la República, Gabriel Boric. Para profundizar, tratar de entender este veredicto, nos acompaña el abogado Andrés Jana, académico de la Universidad de Chile y miembro del equipo jurídico de Chile en La Haya. Andrés, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Andrés. Entre Andréses, nos entendemos. A ver, Andrés, cuéntanos un poco cómo analizar, cómo explicarle a quienes nos están viendo en la casa, muchos que vemos estos lenguajes jurídicos, un poco la distancia. ¿Cómo explicar, cómo analizas el dictamen hoy día entregado por la Corte Internacional de Justicia? Yo creo que es muy importante cuando uno analiza una disputa jurídica, entender qué es lo que motivó esa disputa, por una parte, y qué era lo que Chile, porque Chile fue el que demandó, cuál es la razón por la cual Chile fue a la Corte y qué era lo que Chile le pedía a la Corte que determinara. Eso es muy importante. Yeah. Ahora, si uno ve eso, la disputa que había acá es que después de muchos años en que no había discusión que el río Silala era un curso de agua internacional y compartido, Bolivia en el año 99 más o menos comienza a disputar esa situación y comienza a señalar en repetidas ocasiones que el río Silala no era un río internacional, que era un río que le pertenecía únicamente a Bolivia, que Chile no tenía el derecho a usar las aguas del río Silala y cosas como Chile se estaba robando. Que lo habíamos desviado. Claro, que Chile había desviado el Silala, que lo había hecho una serie de cosas para beneficiarse del agua del Silala, a la que no tenía derecho, etcétera, etcétera. Que Chile tenía que compensar a Bolivia por el uso de las aguas, porque las aguas no eran chilenas, sino que eran bolivianas, entonces había que pagarle a Bolivia por el uso de las aguas que Chile había hecho. Se llegó a hablar de una deuda histórica de cientos de millones de dólares. Y en un punto, en el año 2016, en el Día del Mar, Evo Morales, ¿no es cierto?, declara, presidente de Bolivia en esa época, declara que él lo que va a hacer es que va a llevar a Chile a La Haya. Estamos en el contexto del conflicto de la obligación de negociar. Y previo al tema de La Haya del conflicto marítimo. Estábamos claros, sí, que va a llevar a Chile a la Corte porque Chile se estaba robando las aguas, estaba cambiando el curso y estaba aprovechándose un río que era boliviano, sobre que Bolivia tenía soberanía y que eso era completamente inaceptable. Y en ese momento Chile dice, mire, yo necesito certeza jurídica, yo no puedo seguir con una discusión abierta si el agua es o no, que me acusen de que desvío el río no es mío, que las aguas necesitamos certeza jurídica y por lo tanto vamos a ir a la Corte, que es lo que hace cuando uno tiene una discusión, una disputa, voy a ir a la Corte a que zanje esta discusión y nos dé certeza jurídica. ¿Certeza jurídica, Andrés? ¿Sobre qué? Certeza jurídica que el Silala es un curso de agua internacional que como tal se encuentra regido por lo que se llama el derecho internacional consuetudinario, que conforme al derecho internacional consuetudinario, por ser un río internacional, Chile tiene derecho a usar las aguas del río Silala y que el uso que Chile había hecho y que sigue haciendo de las aguas del río Silala era un uso equitativo y razonable conforme al derecho internacional. Eso es lo que motivó que Chile fuera a la Corte. Y hoy día lo que escuchamos, Clara, varias veces decir de la Corte que las partes se fueron allanando de los últimos 6 años. Es decir, el discurso de Bolivia fue cambiando, las partes fueron entrando en un curso en que al final muchas veces llamaba la atención que la Corte decía, no me voy a pronunciar, porque ustedes ya llegaron a acuerdo en el fondo. ¿Cómo si nos puedes explicar un poquito esa parte del dictamen? Sí. Creo que es importante partir señalando que Chile nunca cambió su posición. Sí. La posición de Chile. Chile apunta no lo de Bolivia. Sí, Chile no se fue a acercar. Chile siempre mantuvo la misma posición y fue completamente consistente. Lo que ocurrió es que Bolivia fue, de alguna manera, reconociendo que Chile tenía razón. Pero lo fue haciendo de una manera parcelada, limitada y no completa. Entonces, ¿y esa razón porque la evidencia era muy clara, irrefutable o por razones porque Bolivia no siempre tenía ese comportamiento respecto a temas como este? Bueno, yo diría que el tema de cuándo un río es un curso de agua internacional es una cuestión básicamente científica y la ciencia era abrumadoramente a favor de Chile. Por lo tanto, me imagino que sus abogados le tienen que haber dicho a Bolivia que esto que ustedes están diciendo, que no es un curso de agua internacional, no tiene sentido. Ahora, Bolivia dice, pero hay una parte del curso de agua que es la que se genera con los canales, dice, que eso no es parte del derecho internacional, no está regido por el trabajos que se hicieron en su minuto para... Claro, ellos llamaban a estos trabajos el año 20, lo llamaban el cauce artificial o no natural, ¿no? Aumentado, decían, eso no es parte del derecho internacional. Bolivia tiene soberanía sobre ese curso que ellos originalmente lo cifraban en un 40% y luego entre un 11 y un 30%
del curso de agua. Entonces, si bien fue reconocía a medias. Ya. Reconocía que el río era internacional, pero que había una parte que no se sujetaba al derecho internacional porque tenía este cauce artificial. Y decía que iba de alguna manera, ¿no es cierto?, en lugar de reconocer la posición completa de Chile, como reconociéndola a medias y manteniendo posiciones discrepantes que eran completamente contrarias al derecho internacional, pero que hacían necesario que el juicio tuviera que continuar. Sí, Andrés, también es importante explicar que este tipo de dictámenes, o sea, aquí no hay apelación posible. No. O sea, hasta aquí se llega, en el fondo, para entender un poco también ese escenario. Aquí se termina, aquí esta discusión se termina, ¿no? Y yo creo que es importante que, si bien la Corte decidió no pronunciarse formalmente, la Corte sí reconoce que hay un reconocimiento, lo dice de hecho, dice que respecto del reclamo A, B, C y D de Chile, hay un reconocimiento de Bolivia respecto de la posición de Chile. Eso es lo que significa que la propia Corte ha reconocido que la posición de Chile bajo el derecho internacional, y lo reconoce la Corte, es la posición correcta. Y eso obviamente significa que esta discusión, Andrés, la discusión por la cual Chile fue a la Corte, la discusión por la cual Chile fue a obtener certeza jurídica, se ha cumplido. Yeah. Andrés, hoy día decía el canciller Rogerio Maita, también lo señaló recién el presidente de Bolivia, queda claro que Chile no tiene ningún derecho adquirido para el uso total del Silala. Da importantes certezas a Bolivia. Esto es como en el fútbol, aquí nadie pierde con el resultado, o en la política. ¿Cómo analizas esas palabras del canciller? La verdad que esto es como lo que me hace recordar con esa frase cuando dice haz un mono de paja para después votarlo, ¿no? Porque la verdad es que Bolivia en algún minuto dijo que Chile no tenía un derecho adquirido, pero la pregunta es, ¿alguna vez Chile dijo que tenía un derecho adquirido? Nunca. Eso es algo que Bolivia dijo que Chile nunca negó. ¿Y por qué? Y esto es importante entenderlo, porque cuando un curso de agua es internacional, que es lo que Chile pedía que se declarara, ese curso de agua internacional permite el uso equitativo y razonable de aguas por ambos estados, bajo las circunstancias, ¿no es cierto?, específicas de ese río. Lo único que Chile pedía era que se confirmara que el uso que Chile ha hecho y que sigue haciendo es consistente con ese uso equitativo y razonable. Pero eso sin perjuicio del uso que en el futuro pudiera dársele por Bolivia o darle algún uso por Bolivia. Por lo tanto, esto de decir que se ha reconocido que Chile no tenía un derecho adquirido es una cosa que Chile nunca negó y que nunca estuvo en discusión y que nunca fue parte siquiera de lo que Chile disputó. Entonces resulta, déjame decir, un poquito absurdo. Sí. Es como decir, claro, es como decir, yo me llamo Andrés y nadie me lo discute, lo gané. Y aquí, ¿no?, queda más en evidencia quizás que el otro caso que también Chile obtuvo un dictamen a su favor en La Haya, que el uso político era mucho más evidente en este caso. Sí, a mí como abogado no me gusta entrar mucho en la política, pero de alguna manera los casos en La Haya tienen un componente político evidente. Porque aquí dicen, perdón, Andrés, que el gran perdedor no solamente es Bolivia, es Evo Morales, puntualmente. Sí. Bueno, cualquiera que ha seguido las noticias en Bolivia se ha dado cuenta que hay toda una discusión, porque se acusa que fue, ¿no es cierto?, se perdió el Silala, que fue dicho que el Silala, ¿no es cierto?, se reconoció que era internacional. Recordemos que aquí había este reclamo, la pretensión de que se pagara una deuda por el uso de las aguas. En definitiva, todo esto que se decía en ese momento, en el año 2016 y antes, respecto de que este curso de agua no era internacional, que Chile no podía usarlo, que el agua le pertenecía a Bolivia, todo eso quedó demostrado de manera categórica que era incorrecto y que Chile tenía la razón. ¿Quedan temas pendientes con Bolivia? Digámoslo así, frente a la Corte Internacional de Justicia... Hoy día no. ¿Ah? No hay temas pendientes con Bolivia. El tema del acceso soberano al Océano Pacífico quedó resuelto por la cuestión de la obligación de negociar, Andrés. El tema del río Silala quedó resuelto hoy con lo que escuchamos de la Corte. Y yo creo que eso, si tú me permites, me parece que es muy importante que se entienda. Porque Chile fue a buscar certeza jurídica, ¿no es cierto? Y hoy día lo que ha ocurrido es que toda esa discusión que había, si el río era no internacional, si Chile podía usar las aguas, si el uso de Chile era legítimo, todo eso está resuelto a favor de Chile. Y por lo tanto estamos en un punto de partida limpio, ¿no?, en que la posición de Chile ha sido reconocida y en consecuencia toda esa discusión que hubo por años está zanjada y terminada de manera absoluta. ¿Chile en La Haya no queda en otro caso que esté involucrado en nuestro país? No. Ya. Chile tuvo 3 casos en La Haya, tuvo el caso con Perú, que fuimos demandados. Sí. Que se terminó primero, luego el caso de la obligación de negociar, que también ya fue fallado, y el último caso que queda en que Chile fue demandante, que era este caso del río Silala,
terminó hoy, por lo tanto, hoy día no tenemos asuntos ante la Corte, como se dice. Tú mencionabas el tema de Perú, yo recuerdo cuando sucedió ello, y a Chile, claro, aquí los dos ganaron de alguna forma, hubo un dictamen bien salomónico, se dijo en su minuto, que aquí se discutió mucho, no, tenemos que salirnos de La Haya. Y aquí este tema, realmente vamos para la próxima, vamos a perder con Bolivia. Hoy día como que no, vamos de winner por la vía. Sí. Es una discusión que no se puede sopesar a razón del dictamen de la Corte Internacional. No, yo creo que es interesante lo que tú señalas, que de alguna manera la existencia del Pacto de Bogotá nos permitió a nosotros ir a la Corte y pedir un pronunciamiento de la Corte en una materia que para nosotros era importante que se entregara certeza jurídica, y de alguna manera el hecho de ser demandantes y obtener esta certeza jurídica que fuimos a buscar demuestra que había otra cara de la medalla, donde obviamente la existencia de ese pacto es favorable a Chile, y también demuestra que estas decisiones es mejor tomarlas con la perspectiva del tiempo y con una evaluación completa y no al calor de una u otra decisión. O sea, tu juicio claramente es favorable estar dentro de estas instancias. Lo que ha pasado hoy día ha demostrado, sí, ¿no es cierto?, ha demostrado que para Chile fue favorable y es favorable tener acceso a esa jurisdicción para resolver problemas como esto. Y lo que vimos hoy día también una señal súper potente del presidente Boric dando su reacción después del fallo, y atrás secundado no solamente el Poder Judicial, el Poder Legislativo en sus dos cámaras, sino que el arco político casi en toda su expresión. Es una señal potente más o menos de que por lo menos en este tema en Chile todavía, como dice alguno, todavía queda patria. Sí, bueno, yo por lo menos la perspectiva que a mí me toca, yo he tenido la suerte y la verdad el privilegio, y lo digo sin ni un reparo, y el honor de haber estado en los 3 casos de Chile. Con 3 gobiernos distintos. Con 3 gobiernos distintos, que además hubo cambios de gobierno, porque estuvo primero, ¿no es cierto?, partido de gobierno Piñera, luego gobierno Bachelet, después Piñera y ahora el presidente. Y he tenido esa suerte, y de verdad cuando se dice que en estos, y con distintos agentes, ¿no es cierto?, con agentes distintos, en fin, cuando de verdad con estos casos se dice que hay una política de Estado, no es por ejemplo, hoy día el coagente era la subsecretaria del presidente Piñera. Claro. Anteriormente el coagente, Arle Van Claveren, fue también autoridad en el gobierno de Bachelet. Y por lo tanto, quiero decir que cuando se dice que esto es una política de Estado, tiene mucha verdad y hay mucho sentido en eso. ¿Por qué es importante que sea una política de Estado? Porque al final las cuestiones de relaciones internacionales que tienen que ver con los límites del país no pueden estar sujetas a vaivenes políticos, representan como la Cancillería en general, representan, ¿no es cierto?, políticas a largo plazo, los países miran a largo plazo, tiene que ver con cuestiones que van más allá de uno u otro gobierno. Y yo he podido vivir de verdad lo que eso significa, y no solamente me siento honrado y privilegiado por haber podido defender y representar a Chile, sino porque haber vivido ese espacio donde las discusiones siempre fueron técnicas, donde... ¿Las directrices siempre fueron las mismas? ¿Muy parecidas, con los mismos criterios? Con los mismos criterios, siempre hubo una continuidad. Se mantuvieron los equipos legales, un ejemplo, se mantuvieron los equipos legales tanto de Chile como fuera de Chile, se mantuvieron los equipos técnicos, y yo creo que eso es algo que habla muy bien del país y de los que han tenido que tomar decisiones. Yo creo, y con esto puedo concluir, que parte importante de los buenos resultados que Chile ha tenido en estos casos tiene que ver con esa política de Estado que se ha seguido en cada uno de los casos. Y parte también, quizás si vemos la otra cara de la moneda, de los malos resultados de Bolivia, es porque aquí claramente quizás no había una política de Estado y había más un uso político para este tipo de situaciones. Claro, y se perdía de vista la dimensión jurídica, ¿no?, de estos casos, y se transformaban de alguna manera en casos simplemente, pero no solo políticos, sino que de conveniencia política limitada. Y hay otros países de Latinoamérica, donde me ha tocado hablar a mí y contar la experiencia chilena, que han tenido problemas parecidos, que han habido acusaciones recíprocas, atribución de responsabilidades, en lugar de tener un enfoque. En el caso de Bolivia hubo cambio de abogado, vaivenes, miradas distintas, acusaciones. Yo creo que Chile en ese sentido ha tenido un ejemplo, y yo mirado de adentro, que he participado, quiero decir que eso ha hecho una diferencia muy importante. La verdad que todos, yo siempre nos hemos puesto aquí, nos ponemos la banderita chilena y esa es la única consideración, y creo que eso también se ha notado, y yo creo que se le ha transmitido, fíjate, a todo el resto del equipo, nacional e internacional. Un equipo muy cohesionado. Andrés Jana, te agradecemos este espacio, esta conversación con Canal 24 Horas. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.